algo más. Y no tiene pinta de moverse, así es que ¿para qué vamos a seguir discutiendo? ¿Qué queréis ver tú Ya. los bonos del Tesoro americano? Sí, esto quería ver, esto me interesa tu opinión. ¿Mm? Aquí ya está. Técnicamente, yo voy a decir lo que veo técnicamente nomás. ¿Mm? Bueno, el valor ya rompió la media móvil de 50, fue a buscarla de nuevo y está ¿Mm? rangueando, pero está tomando la media móvil una pendiente positiva y a mí me llama la atención, después de ver ese trader que se llama Gregory Manarino, algo así, y el otro que lo Greg habló también es Manarino, un español, sí, ¿lo cacháis? Es muy bueno. Y Greg el otro que lo Manarino, habló sí, sí, el otro que lo habló es Pablo Gil, de también XTV. lo cacho, que este, Sí, también habló del mismo tema. Los dos están como, bueno, con diferentes matices. Pero cuento corto, lo que hablan es que si rompe sobre los dos, yo digo que ya, ¿Mm? este es mi punto de vista y humilde, ¿Mm? que sobre la zona de consolidación de 1.8 ya se empieza a poner difícil el tema porque se puede pinchar la burbuja de la variable e irse a la renta fija en Estados Unidos. Es lo que le están viendo ellos, en realidad yo me sumo a lo que dicen ellos, que llevan mucho tiempo en esto. Es que ¿Cuál tenéis es tu mayores opinión? problemas, tienes mayores problemas que eso, porque lo están viendo desde un punto de vista local nomás, lo están viendo desde un punto de vista de los activos de Estados Unidos. Claro, Si, técnicamente. si, si el bono a 10 años de Estados Unidos es como el equivalente a un billete de $100 en términos de solidez, es totalmente líquido para todos los efectos prácticos. ¿Aló? ¿O me fui yo? Janet. Bueno, lo que estaba comentando, no sé si está ahí, o estoy solo, no sé. El tema es que Yo mi estoy, punto, sí, está mi en mute. punto de vista es que una vez que se creen incentivos, lo cual significa que la tasa de retorno de los bonos a 10 años va a ser más atractiva para los inversionistas, que hoy día están en renta variable, y de hecho el Dow Jones ha roto máximo, están todos hablando de que se pincha la burbuja. Sí, sí. Mi humilde punto de vista es que cuando rompa la zona de consolidación, para mí 1.8, los demás están diciendo 2, 2.5, pero al final es lo mismo. Las caídas son gigantescas cuando pinchan, ¡pum! Sí, claro, sí, sí. Entonces ahí puede agarrar, y lo que estabas hablando tú antes de Europa, que están en tasa cero, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos esté dando rentabilidades atractivas de un Sí, no, 2% arriba ya el con los euro, bonos europeos? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con sí, Europa? ¿Dónde el las euro lucas ya van a ir a está parar? Fuga, entre 1,12, 1,13 el euro y viene de es Yo una igual fuga de digo, capitales, o 1,18. sea, sí, pues sí, si llega a 2%, digamos que llega a eso digo 2% yo. la tasa de interés del bono a 10 años, ¿quién va a ser tan torpe de tener en bonos negativos en Europa? Ujú, Exacto. exacto, Si los sí. puedes tener en dólares al 2%, eso Ujú. se detonaría una fuga de capitales inmediata y te bajaría al tiro la tasa. No tiene, están analizando, están viéndolo desde un punto de vista completamente interno, estos analistas, creo yo. Obviamente son secos, pero me da la impresión de que lo están viendo solamente desde el punto de vista interno, que es como tú lo analizas acá. O sea, si sube la renta fija en porcentaje, se hace menos atractivo las acciones. Ujú. Claro. Entonces desincentivarían bonos o renta fija para irte a renta variable. Al revés, perdón, de renta variable a renta Sí. fija. Pero aquí estamos hablando de los bonos del Tesoro americano, que es un activo internacional. Entonces, si sube a 2%, el atractivo de todos los países que tienen tasa cero negativa es gigante. Japón, Europa, y Japón, sí, se se volcarían me así. había quedado. Entonces, no, ahí discrepo completamente con esos analistas. Eso, el bono a 2% deja la crema en todos lados. Te detona una liquidación, o 3% de bono de año, te detona una liquidación en Europa, pero masiva, compadre, en Japón. Eso detonaría, yo creo, Entonces, ¿qué vamos 2022 para allá o no? Según tu timing, Sí, igual es difícil el timing, sí. obvio, pero Yo creo que sí, 2022. están listos. Sí, Europa, Ujú. lo que dijo Lagarde respecto de que no van a subir las tasas cuando evidentemente tienen inflación y la receta keynesiana en el fondo clásica de ellos, es subir las tasas para controlar la inflación. No lo están subiendo. Quiere decir que están atrapados, que están fritos. Y por lo tanto lo ven cerca el tema de tener esta disyuntiva de que la gente empiece a desinvertir en los bonos y que solamente ellos sean los únicos últimos compradores, que ya lo son básicamente. Sí, ya lo son. Así es que eso, ya no están. Hi,
Hola, somos Max Kaiser y este es Herbert. Bienvenidos a este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Hoy tenemos con nosotros al profesor Steve King, autor de La economía desenmascarada y de un nuevo libro que, en cuanto se publique, de momento ya se puede reservar, se convertirá en todo un clásico. The New Economics, a manifesto. Steve, usted fue uno de los primeros invitados que tuvimos en Kaiser Report allá por el 2009, coincidiendo con el apogeo de la crisis financiera. Por aquel entonces, usted se dedicaba a desenmascarar la economía neoclásica, pero nadie le hizo caso. Todo el mundo siguió empecinado en las supuestas bondades de esta doctrina económica. Cuéntenos exactamente en qué consiste la economía neoclásica y por qué le gusta tan poco. El funcionamiento de la economía puede analizarse de dos formas, o bien en base al valor objetivo de las cosas, que viene determinado por el tiempo que lleva a fabricarlas, o bien a partir de la satisfacción subjetiva y de la utilidad que nos proporcionan, que es lo que les confiere su valor. Y este segundo planteamiento es el que sostiene la economía neoclásica, mientras que el primero es el que defendían la escuela clásica y los fisiócratas. Por ejemplo, si pensamos en esta silla, la economía clásica diría que su valor reside en el hecho de que pueda sentarme en ella, mientras que la economía neoclásica argumentaría que su utilidad radica en lo cómoda que me resulte. Así pues, si queremos calcular su valor objetivo, podemos tener en cuenta aspectos como el número de horas empleadas en su fabricación, la cantidad de acero que lleva, etc. Es decir, todos parámetros medibles. En cambio, la utilidad es un concepto mucho más subjetivo, porque igual a usted, Stacy, le resulta mucho más cómoda que a mí. Y claro, la satisfacción de cada uno es algo que no se puede comparar. Mire, para calcular el valor objetivo de las cosas hay que recurrir a las matemáticas y en ciertos casos esos cálculos matemáticos pueden suponer un problema, que es justo lo que le ha pasado a la economía neoclásica. Y es que la economía neoclásica partía de un precepto sensato. La intersección entre la oferta y la demanda es la que determina el precio y la cantidad. Lo que pasa es que a partir de eso intentaron ir hacia atrás y crear un modelo matemático que permitiera modelar la economía en el futuro. Y ahí fue donde se equivocaron, porque fallaron en los cálculos. El problema es que esos cálculos erróneos se han convertido en los cimientos de toda una doctrina intelectual que ha cambiado la forma que teníamos de ver el capitalismo. Por eso no fueron capaces de vaticinar la crisis financiera que se nos venía encima, porque sencillamente era algo que no podía pasar en este planeta. Ese es, en pocas palabras, el problema de la economía neoclásica, que se trata de un modelo económico ilusorio basado no en las matemáticas, sino en lo que yo llamo mitomáticas. Para diferenciar ambas teorías, la economía clásica fue la doctrina que defendió Adam Smith durante la Ilustración, y según la cual existía una llamada mano invisible que hacía que los precios los determinara la acción del mercado. ¿No es así, Max? Déjeme acabar, por favor. Por supuesto. Y luego está la economía neoclásica, en la que cabría incluir a Keynes, entre otros. y que prefiere que el precio lo determine una autoridad central, un grupo de personas, de académicos, No. de matemáticos. Eso es en lo que ha desembocado el tema, en que simulan que existe una autoridad central supuestamente benevolente que se encarga de distribuir los ingresos antes de que nos los gastemos. Es lo que han tenido que sacarse de la manga para explicar el descenso de la curva de demanda. Me gustaría decirle que estoy de broma, pero no es así. Empezaron con un modelo plenamente basado en la economía de libre mercado y para que el modelo funcionara desde el punto de vista matemático, tuvieron que inventarse la figura de un dictador benévolo que reasignara los ingresos antes de que nos fuéramos de compras, que es algo que hemos aceptado con normalidad. Pues ese dictador benévolo no es otro que la ausencia de un mercado que cumpla con su función, como ocurría en la Unión Soviética, donde el precio de los tractores lo determinaba un incentivador de mercado central, lo cual llevó al país a su desmembramiento. En cambio, lo que sostenía Adam Smith durante la Ilustración era que el precio lo determinara el mercado, que fue, entre otras cosas, lo que dio lugar al nacimiento de un país como Estados Unidos. Así pues, no tiene nada que ver la existencia de un mecanismo de descubrimiento de los precios con la presencia de un dictador benévolo. Ahí es donde radica la principal diferencia entre ambas doctrinas, ¿no? La principal diferencia la encontramos entre la economía neoclásica y la realidad. Es verdad que los precios los determina el mercado, que refleja la distribución de los ingresos, la riqueza y el poder.
Pero eso es algo que a los defensores de la economía neoclásica no les gusta. Prefieren sostener que la teoría de la productividad marginal de la distribución de la renta sería un método mucho más justo. Y eso, a fin de cuentas, sería equivalente en términos de resultados a tener un dictador benevolente. Mire, Max, yo he tenido la desgracia en esta vida de tener que leerme un sinfín de manuales sobre la economía neoclásica que ha llegado a creerse que se trata de un modelo económico exacto basado en las matemáticas, lo cual es absurdo, sobre todo si tenemos en cuenta todas las cosas que se han ido inventando por el camino, como la presencia de ese dictador benévolo que se encarga de distribuir los ingresos antes de que entre en juego el intercambio comercial, que fue lo que propuso por primera vez Paul Samuelson en 1956. Vamos, que se han metido en un auténtico galimatías desde el punto de vista de la lógica que ha sustituido al análisis del capitalismo, llevándonos a este sistema monetario dinámico y sin equilibrio que tenemos ahora. Es verdad que el mercado sigue teniendo su importancia, pero de una forma totalmente distinta a como piensan los economistas neoclásicos con su análisis de la oferta y la demanda. Pues al hilo de lo que decía, de que ha tenido que leerse un montón de manuales de los economistas neoclásicos, lo cierto es que en su nuevo libro, del que ya me he terminado los primeros capítulos, usted recoge un montón de fragmentos de esos textos, explicando que los defensores de esa teoría siempre hablan de la existencia de un equilibrio que lo controla todo, lo cual no parece encajar mucho con todas esas intervenciones por parte de la Reserva Federal para salvar a los acreedores y que los mercados bursátiles y el precio de la vivienda sigan subiendo. Vamos a leer, si me lo permite, un extracto del libro. La obsesión con el equilibrio como estado matemático de la economía lo ha elevado a la categoría de deseable. Como explico en el siguiente capítulo, es cierto que la inestabilidad financiera del capitalismo es una de sus principales debilidades, pero como postuló Schumpeter hace casi un siglo, en 1928, la inestabilidad más que una debilidad es uno de los puntos fuertes del capitalismo industrial, porque es lo que posibilita la innovación y los cambios, que son la principal ventaja del capitalismo frente a otros sistemas. Y es que el hecho de que el sistema esté en constante desequilibrio es a la vez parte de la causa y de la consecuencia del emprendimiento. Así pues, lo de que haya empresas y bancos zombies se debe seguramente a la imperiosa necesidad de tener que ajustarse a un modelo en el que todo esté en equilibrio, ¿no? Sí, les da igual la existencia del dinero. Mire, Stacy, le voy a contar algo divertido. Si entra usted en alguna de las clases magistrales de Paul Krugman que hay en Google, verá que incluyen un pequeño anuncio de 47 segundos en el que Krugman vende el curso al que pertenece la clase. Pues bien, en él una de las cosas que dice Krugman es que la clave está en las personas, no en el dinero. Sí, y ese es el problema, que quieren desvincular el dinero del capitalismo, algo que sería como un cuerpo sin sangre. Es de locos, pero es lo que están haciendo. Un capitalismo sin capital. Exacto. Mire, esto es como un balancín en el que en un lado hay un hombre de 250 kilos y en el otro uno de 50 kilos. Además, el de 250 kilos se sienta sobre el 99% de la riqueza, mientras que el de 50 kilos apenas controla el 1% de la misma. Vamos, que el sistema tiene todos los elementos para ser desigual. Y sin embargo, los economistas neoclásicos lo que dirán es que en ese balancín existe un punto de equilibrio y que, en consecuencia, el sistema es el adecuado. Es decir, que esa búsqueda del equilibrio es casi, digámoslo así, como un intento de racionalización, pero a posteriori, llevado a cabo a partir de un sistema que básicamente está roto y que es eminentemente desigual. O sea, que no se trata de describir el funcionamiento de la economía, sino de racionalizar una economía hecha trizas. Efectivamente. Su analogía es brillante, Max, porque nos lleva a un concepto conocido como el óptimo de Pareto. Y es que ellos consideran que una situación óptima para la sociedad, es decir, aquella a la que a la sociedad le conviene encaminarse, es aquella en la que, para que a alguien le vaya mejor, a otros no les tenga que ir peor.
Con lo cual, lo que acaba de decir usted sobre el balancín, el hombre gordo, el delgado y el reparto de la riqueza es una forma perfecta de describirlo. Y de hecho es otro ejemplo del óptimo de Pareto, porque para que el 99% menos adinerado mejore su situación, tiene que haber alguien del 1% que pierda parte de su riqueza. Y eso no les gusta. O sea, que esto no es una cuestión económica, sino propagandística. En esencia, sí. El problema es que ni siquiera ellos son conscientes. Es normal que a los ricos les guste la economía neoclásica, en tanto en cuanto es una teoría que permite mantener los desequilibrios en el sistema de los que estamos hablando. Lo que ya resulta más difícil de entender es que a los propios economistas también les parezca bien. Se lo digo yo, que he conocido a miles de ellos en toda mi vida. A ver, es cierto que la mayoría de los economistas quieren hacer el bien y, de hecho, creen que lo hacen consiguiendo que el mundo se parezca cada vez más a sus libros. De lo que no son conscientes es de su fanatismo, que es lo que les proporciona una visión equivocada de cómo funciona la economía. Y es que como la imagen global les gusta, tienen miedo de tocar según qué aspectos que puedan dar al traste con todo. Es un poco como los diamantes, que si se les golpea en un punto concreto, se resquebrajan. Y claro, si asumen eso, si reconocen que el dinero importa o que la distribución de los ingresos influye en la demanda agregada, entonces se les viene abajo todo el tinglado. A esa fragilidad combinada con la belleza del diamante antes de que se resquebraje, es a lo que se aferran, lo cual los convierte en unos auténticos fanáticos. Pues ha llegado la hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con Steve King, que dentro de poco publicará su nuevo libro, titulado The New Economics, a Manifesto. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de seguir hablando con el profesor Steve King, que dentro de poco publicará un nuevo libro titulado The New Economics, a Manifesto. Antes de la pausa estábamos comparando la economía clásica con la neoclásica que Steve King ha dejado por los suelos. Sobre todo porque intenta explicar las desigualdades y sinsentidos que tenemos en el sistema actual con posterioridad a los hechos. Y además, como señalaba el profesor antes, ninguno de los estudios de esos académicos hace mención al dinero. Pues bien, ahora, después de la anterior, me gustaría hacer una nueva analogía. Mire, cuando yo era pequeño recuerdo que cada Navidad me traían un juguete precioso que me dejaban debajo del árbol. El problema era que cada vez que abría el paquete, con toda la ilusión del mundo, me encontraba con un juguete fantástico, pero también con el famoso mensaje de pilas no incluidas. Y claro, la ilusión se iba al garete porque no podía estrenarlo en ese momento. Pues bien, yo creo que ahora mismo está pasando algo parecido. En tanto en cuanto los economistas neoclásicos nos proponen un modelo que parece precioso, pero que no incluye el dinero, igual que mis juguetes no incluyen las pilas. Y sin dinero el sistema no funciona. Efectivamente, el modelo, al igual que todos, consiste en un par de curvas secantes, la oferta y la demanda. Lo que pasa es que la oferta monetaria suelen representarla con una línea vertical ascendente supuestamente controlada por el Estado, que si emite una cierta cantidad de dinero, como explica Mankiw en su manual, hace que la demanda disminuya, tanto más cuanto más altos estén los intereses. Es decir, que según ellos, el Estado, a través del Banco Central, controla la oferta monetaria, pero la curva de la demanda también incluye la demanda del sector público. Y si el sector público necesita endeudarse más ante una situación de déficit, eso hace aumentar la demanda disparando los intereses, lo que a su vez reduce el endeudamiento del sector privado, provocando un descenso de la inversión y en consecuencia una recesión. Ese es el problema que tiene el déficit público. Los economistas neoclásicos, y concretamente Mankiw, señalan que en esos casos el Estado se ve obligado a pedirle dinero prestado al sector privado para financiar el gasto. Y claro, eso supone una carga para las generaciones futuras. Ahora bien, si nos fijamos en el mundo real, resulta que cuando hay déficit público como consecuencia del gasto, eso significa que nos llega más dinero a nuestra cuenta bancaria, porque se estará gastando más dinero en nosotros del que se nos cobran impuestos, lo que significa que el déficit es una forma de crear dinero. Es decir, que no contribuye a la demanda monetaria, sino a la oferta. Y para financiarlo, cuando el Estado nos hace llegar dinero a nuestras cuentas bancarias, a su vez invierte la misma cantidad de reservas en los activos de los bancos, ofreciéndoles además bonos del Tesoro. Ahora bien, mientras que estos últimos reportan intereses, porque se puede operar con ellos, las reservas no. Así que, ¿qué es lo que hacen los bancos con ellas? Pues venderlas. O sea, que no se trata de una forma de financiación como la que podamos emplear nosotros si acudimos al banco a pedirle dinero, sino de una manera de que los bancos se enriquezcan gracias a las reservas y a su conversión a bonos del Tesoro. Eso es lo que sucede en la realidad, justo lo contrario de lo que los economistas neoclásicos consideran la forma adecuada por la que han de regirse los estados.
Pues ya que hablamos del mundo real, el gobierno de Estados Unidos ha emitido muchísimos billones de dólares en el último año, la primera vez que sucede desde la crisis del 2008. Y es que durante todo este tiempo, el Banco Central ha estado adquiriendo los activos tóxicos de Wall Street y depositándolos en su balance general. Pero del gobierno no teníamos noticias a este respecto hasta el confinamiento, cuando el gobierno estadounidense empezó a emitir billones de bonos del Tesoro. Pues bien, según los datos sobre el patrimonio de las familias que publica cada trimestre la Reserva Federal, la riqueza del 1% más privilegiado se ha disparado, como demuestra el hecho de que el patrimonio de Jeff Bezos haya crecido en 88.000 millones de dólares en el último año, y en el caso de Elon Musk el crecimiento ha sido similar. Sin embargo, en el caso del 50% más humilde, ese patrimonio apenas se ha elevado en $10.000, que se suman a los 4.000 que había aumentado antes. Da la sensación de que, según ellos dicen, el déficit no importa. Y de hecho, Paul Krugman afirma que la deuda no es más que dinero que nos debemos a nosotros mismos. Ahora bien, ya que hablamos de desequilibrio e inestabilidad, existe la percepción de que todo ese dinero que supuestamente no existe, a quien primero le llega siempre es a la élite, sin filtrarse por el resto de la economía, sobre todo si ésta se encuentra totalmente financiarizada, como es el caso de la estadounidense, que carece de capacidad productiva y es incapaz de crear riqueza y puestos de trabajo reales fuera del sector servicios. Vamos, que da la impresión de que el sistema y los modelos por los que se rige están hechos trizas. Sí, y lo más divertido es que los economistas de los gobiernos y los bancos centrales que antes decían que no había que interferir en el mercado, ahora se dedican a velar porque los mercados no bajen. Cuando empezó esto de la flexibilización cuantitativa, allá por el 2009 o el 2010, yo dije que era firmar un pacto con el diablo, porque una vez rubricado ya no se podría dar marcha atrás. Y lo que han hecho desde entonces ha sido disparar constantemente el precio de los activos. Es más, ya que hablamos del diablo, cuando empezó la flexibilización cuantitativa, el S&P 500 cotizaba en los 666 puntos. Hoy lo hace en más de 4.000, propiciando el auge de otros mercados como el inmobiliario y la aparición de toda una serie de activos sobrevalorados. El Tesoro ha demostrado tener una gran capacidad de crear dinero, mientras que el Banco Central puede crear reservas para el sector bancario, disparando con ello el precio de las acciones y amplificando las desigualdades del capitalismo, que si antes ya eran graves, ahora, gracias a su intervención, lo son aún más. Recordemos el título de su nuevo libro, The New Economics, a manifesto. Una crítica a la economía neoclásica que es la que ha propiciado este sistema basado en la deshonestidad intelectual y académica que no hace más que emitir dinero y distribuirlo de manera corrupta. Pues sí, porque ese dinero debería ir a parar a la clase media y a la clase trabajadora. Insisto, Disculpe. se distribuye de manera corrupta al amparo de la economía neoclásica y de las ideas de gente como Paul Krugman, que no deja de difundir ideas propagandísticas en el New York Times para lo que es un sistema hecho trizas. Pues bien, llegados a este punto, tenemos tres opciones para revertir la situación. Corríjame si me equivoco. 1. Permitir un incumplimiento de la deuda. Opción número 2. Subir los intereses. O bien, opción número 3. Revisar por completo el concepto de lo que es el dinero, recurriendo, por ejemplo, a una nueva norma del oro. Esas son las tres posibilidades que se me ocurren. ¿Hay alguna más? Pues sí, la cuarta sería entender bien en qué consiste el dinero. Mire, hoy en día existen dos formas de creación monetaria. O aumentar el déficit público, que le permite al Estado venderles bonos a los bancos, aunque si estos se lo venden a los ciudadanos de a pie, la cantidad de dinero se reduce, o que los bancos presten más dinero del que cobran por los préstamos ya concedidos. Es decir, que hay dos tipos de dinero, el dinero fiat y el dinero crediticio. Y para los ciudadanos, el dinero verdaderamente peligroso es el crediticio, porque si el Estado nos inyecta dinero fiat en nuestra cuenta bancaria, el riesgo lo corre él, no nosotros. En cambio, si el dinero se lo debemos al banco tras habernos concedido un crédito, no vamos a dejar de debérselo nunca. Y encima, nosotros no somos como el Estado. No tenemos la capacidad de producir nuestro propio dinero para cumplir con nuestros compromisos financieros. De ahí que sea tan peligroso tener demasiado dinero crediticio.
El problema es que en los últimos 40 años los economistas neoclásicos no han sido capaces de entender que eso lo que hace es disparar la deuda privada, lo que significa que casi todo el dinero que hay es dinero crediticio, no fiat. Además, siempre dejamos que los bancos decidan a quién le prestan el dinero y por qué, en lugar de asumir que la creación monetaria es un privilegio de carácter social que les confiere el Estado y que, por tanto, deben utilizarlo de manera responsable. Por ejemplo, en lugar de financiar la especulación con los activos, financiar el emprendimiento o el capital laboral para las empresas, que son cosas que no hacen. Mire, el dinero siempre ha sido una promesa por parte de un tercero. El problema es que hemos permitido que ese tercero prometa hacer tonterías con él en lugar de cosas responsables desde el punto de vista social, como financiar a los emprendedores, a las empresas y a los consumidores, no a los especuladores, que es lo que han estado haciendo, dando lugar a esta disparatada situación. Eso es lo que pasa cuando se le encomienda la tarea de reformar el sistema a una gente que ni siquiera entiende cómo funciona. Pues otra cosa que hay que tener en cuenta es el sistema monetario internacional, que se basa en el dólar, lo cual obliga a Estados Unidos, en virtud del dilema de Triffin, a tener un gran déficit comercial. Ahora bien, si resulta que el Estado concede todas esas ayudas, que recordemos han hecho aumentar en un 20% los ingresos del 50% más humilde, al final ese dinero va a parar a China, que es donde se fabrican las cosas que compran esas personas con ese dinero, con lo cual el déficit comercial aumenta todavía más. Es decir, que mientras que el dinero de los más pobres acaba en China, el que acumulan los más ricos se manifiesta en nuevos incrementos del precio de los activos, como es el caso de los inmobiliarios, que en Estados Unidos han subido un 25% anual, equivalente de media a unos $100.000 frente a los 10.000 que ha crecido el patrimonio del 50% más humilde. Es decir, que el dólar también parece ser parte del problema. ¿Cómo se puede arreglar el tema teniendo en cuenta ese desequilibrio permanente en el comercio mundial? Bueno, la culpa la tiene Estados Unidos, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial insistió en los acuerdos de Bretton Woods en que el dólar fuera la divisa de reserva. De hecho, el representante de Estados Unidos, Harry Dexter White, contradijo a Keynes y prefirió que en lugar de crear una divisa para el comercio internacional como el Bancor, que era lo que proponía el economista, se empleara el dólar en plan, aquí mandamos nosotros hemos derrotado a los alemanes y la divisa de reserva mundial tiene que ser la nuestra, no la libra. Y eso fue lo que propició el auge de Estados Unidos. Ahora bien, Keynes lo consideró una decisión catastrófica porque creía que una divisa interna no debía utilizarse para el comercio internacional, dado que eso obligaba a que hubiera demanda de esa divisa por encima de la demanda de los bienes y servicios del país. Es decir, que en cuanto otra nación necesitara dólares para comerciar, eso haría subir el precio del dólar, con el consiguiente perjuicio para las exportaciones estadounidenses. Y eso es lo que efectivamente ha pasado. De hecho, creo que Estados Unidos no tiene superávit comercial desde 1980, algo que también tiene que ver con la externalización de la producción a China por parte de las grandes empresas del país para beneficiarse de los bajos salarios existentes en el gigante asiático. Lo que pasa es que la producción se ha externalizado tanto que China se ha convertido en un motor industrial, construyendo su propia empresa de fabricación y erigiéndose en el principal rival de Estados Unidos. Vamos, que como siempre Estados Unidos se ha buscado el problema él solito, solo que en lugar de que su enemigo sea un país al que pueda bombardear fácilmente, en este caso ha sido una economía que puede superar a la estadounidense. Es el precio que está pagando por su bravuconería tras la Segunda Guerra Mundial de querer que el dólar fuera la divisa de reserva. Ya que hablamos de la emisión de moneda y del incremento del precio de los activos que provoca, con el consiguiente beneficio para la élite más selecta, ese incremento tiene que ver en parte con la compra de deuda por parte del Banco Central, que adquiere sobre todo bonos basura de los bancos de Wall Street, tirando de los intereses a la baja. Pues bien, teniendo en cuenta que estamos en un especial de soluciones veraniegas, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si se dieran ciertos parámetros que impidieran que estos saqueadores profesionales se endeudaran por debajo del 4%? Porque lo que tenemos ahora mismo es lo que yo denomino el apartheid de las tasas de interés, que consiste en manipular los intereses para que los amiguitos de Goldman Sachs puedan pedir dinero prestado al 0%, tal y como ha hecho la francesa Louis Vuitton ante el Banco Central Europeo para comprar Tiffany's, mientras el ciudadano de a pie no tiene la posibilidad de acceder al crédito con esas condiciones tan ventajosas, en lo que constituye una decisión puramente política, un ejemplo de favoritismo porque carece de cualquier base económica. ¿No cree usted que nadie debería poder endeudarse al 0% de interés? Porque eso es lo que les permite a los cleptócratas hacerse con toda la base productiva de la economía a cambio de nada. Está claro que los prestatarios privados deben
deberían pagar un interés positivo, qué duda cabe. El problema es que el endeudamiento privado ha aumentado tanto, concretamente se ha multiplicado por 5 desde 1945, cuando los intereses eran parecidos a los de ahora, que si se subieran las tasas de interés hasta el 4%, la mayor parte de la industria estadounidense quebraría. Por lo que la única alternativa que queda es condonar la deuda, en lo que yo he venido a denominar un jubileo moderno de la deuda, tal y como explico en el libro. O sea que usted elige la primera opción de las tres, reducir la deuda mediante un jubileo de la deuda. Pues felicidades, acaba de ganar un ejemplar de su propio libro, The New Economics, a manifesto. Steve King, gracias por haber estado en Kaiser Report. No hacía falta, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el profesor Steve King. Hasta la próxima. Adiós. Es decir, que según usted, el 90% de esos 2,2 billones de dólares de la guerra de Afganistán se quedaron en Estados Unidos. El dinero se imprime y se regala al complejo militar industrial, contratistas de defensa y demás. Lo que es interesante en Michael Hudson es que vemos que los bancos se relacionan con el gobierno de la misma forma. Se supone que este dinero tiene que redistribuirse en diferentes programas como las cartillas de alimentos y otros pagos directos, pero el 90% de ese dinero se queda en el banco y nunca llega a la gente a la que se supone que va dirigido. Nos encontramos con dos sectores de la economía, el militar y el bancario, que, por su extensión, deben suponer más del 50% del PBI. Puede que se acerquen al 75% del PBI de Estados Unidos. Esta cantidad del PBI se apoya en dos industrias que no son más que un fraude que induce al gobierno a imprimir dinero para después quedárselo. La propaganda, me imagino, es que liberarán a la gente de Afganistán quedándose con 90 centavos por cada dólar impreso y que van a ayudar a los pobres en Estados Unidos quedándose con 90 centavos por cada dólar impreso. ¿Me estoy equivocando? Así es. La directiva principal de la Reserva Federal y el Tesoro es que los bancos y el 1% no pueden perder ni una fracción de su dinero y, claro, ahora están preocupados por culpa de la COVID. Han decidido darle una gran cantidad de dinero a arrendadores e hipotecados para que no les echen de sus casas. La realidad es que le dan el dinero a arrendadores e hipotecados para pagar a los dueños y que estos, a su vez, puedan pagar a los bancos por las hipotecas que asumieron para comprar sus propiedades. No deja de ser un circuito cerrado a través de los arrendadores y de las familias que abrieron hipotecas para comprar sus casas, pero que ahora no pueden pagar por culpa de la COVID. Todo este dinero que se ha impreso para ayudar a los arrendadores e hipotecados acaba de vuelta en manos del banco. No son nada más que simples intermediarios para que la Reserva Federal le ingrese dinero a los bancos y asegurarse así de que estos últimos no pierdan dinero de las hipotecas, que ahora mismo representan el 80% de los préstamos bancarios en Estados Unidos. Muy bien, me gustaría hablar ahora de su libro Superimperialismo, cuya tercera edición aparecerá muy pronto en Estados Unidos. Un clásico y un gran libro. Cito: en 1949 Estados Unidos poseía las 3/4 partes del oro que había en el mundo y en la década de 1960 se había convertido en un país deudor. A pesar de eso, Estados Unidos construyó el imperio más influyente y poderoso de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Exactamente. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos ejerza de acreedor ante países del tercer mundo que deben bonos del Tesoro estadounidense y a la vez controlar Europa y otros países siendo un deudor? Los controla diciéndoles que todas sus reservas en el extranjero se guardarán en Estados Unidos. Por ejemplo, Venezuela tenía oro de su reserva almacenado en Estados Unidos, que simplemente se lo quedó. Y ahora está haciendo lo mismo con Afganistán. Este país tenía casi $1 billón en reservas. Y lo que dijo Estados Unidos fue: ustedes no me gustan, así que nos quedaremos con todas sus reservas y no podrán acceder a ellas. Estados Unidos puede decirles a otros países en Europa, Japón, China, etc., que cualquier tipo de posesiones que tengan pueden pasar a través del sistema bancario estadounidense y que pueden tomar el control a través del sistema SWIFT. Esto es lo que ha hecho que países como Rusia, China o Irán se quieran desdolarizar. Antes tenían su dinero en dólares porque valía tanto como el oro, pero esto ahora ya no es así.
por lo que China, Rusia y otros países han decidido, en su lugar, comprar oro y guardarlo en su propio territorio, no como Venezuela, que lo guardó en el Banco de Inglaterra, que se lo quedó y se lo dio a los estadounidenses. Estamos viendo con esto cómo se fractura el mundo entre las zonas prodólar y las desdolarizadas. Y las zonas prodólar cada vez serán menos. Estados Unidos ha dado forma a Europa y por lo tanto no puede gestionar un presupuesto de deuda al estilo keynesiano. Sin ello tampoco pueden emitir bonos de euro para que los compren los demás. Muy bien, lo dejamos aquí para seguir en un segundo segmento. Muchas gracias, Michael Hudson. Un placer. Hablemos de superimperialismo. ¿Dónde se puede adquirir? El libro está sacando una tercera edición. Es muy popular incluso entre la comunidad del Bitcoin. ¿Por qué la gente debería leerlo ahora? Bueno, porque en los últimos capítulos hablo de la desdolarización y se plantea la pregunta de qué harán los países que no tengan dólares. ¿Acumularán oro? Como comentamos antes, algunos países están comprando bitcoins. ¿En qué se va a invertir esos enormes ahorros de los bancos centrales? Cualquiera que esté comprando bitcoins pensará también en otras alternativas al dólar. El libro explica cómo funciona el mercado de intercambio extranjero, cómo entender lo que sucede y, si uno quiere, ganar dinero con ello. Muy bien, continuando con el tema de los dólares y la impresión de más dólares. Ahora mismo se están imprimiendo muchísimos dólares y se están introduciendo libremente en la economía, como usted ha descrito. Los consumidores estadounidenses se están beneficiando hasta cierto punto. Pueden salir y gastar el dinero en muchas cosas, pero parece que esta es una situación precursora de algo muy poco agradable. ¿Podría hablarnos de lo que nos espera en el futuro? Lo más desagradable es la cantidad de deuda que se está acumulando. La gente está gastando el dinero en vivienda, que ha aumentado de precio en un 20% durante el año pasado. Están gastando el dinero en hipotecas, pero en lugares como el estado de Nueva York, donde resido, hay mucha gente que posee una gran deuda hipotecaria o que simplemente no ha podido pagar su alquiler al quedarse sin trabajo. Ha habido una moratoria para las liquidaciones de estas situaciones, pero esta se termina en febrero y entonces habrá decenas de miles de neoyorquinos expulsados de sus casas, en las calles. La criminalidad aumentará y esto es parte de lo que la gente puede esperar que suceda. Es una bomba de deuda como ya ha pasado en Argentina y otros países deudores. Muy bien, nos quedan 20 segundos. Eso de la bomba de deuda suena poético. Pero, ¿cuándo cree que puede suceder? Tengo la sensación de que estamos hablando de los próximos 12 meses. Febrero es el mes previsto para ello. Es entonces cuando termina la moratoria. De acuerdo. La bomba de deuda detonará en febrero. Gracias, Dr. Michael Hudson. Su libro, Superimperialismo, saca su tercera edición. Léanlo, ya es un clásico. Gracias. Gracias por invitarme, Max.